Bien, y esta tarde le agradezco muchísimo al embajador Ramón Shilot Ramírez, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Anáhuac, que podamos platicar con él, porque ya vamos a hacer una semana de la elección. Ahora sí ya hay presidente en los Estados Unidos, porque así la costumbre y ellos lo establecen cuando es declarado la suma de los votos del colegio electoral que le dan ya la mayoría. Pues el sábado pasado se llegó a eso y se declaró a Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos. Y pues parece que las cosas empiezan a caminar. Ramón, muy buenas tardes. Tú que eres un experto en relaciones internacionales, que viviste y trabajaste allá en los Estados Unidos como cónsul y que conoces de todo esto, creo que es importante lo que está sucediendo en la Unión Americana. Muy buenas tardes. Sin duda, muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todo tu auditorio. Pues sí, definitivamente es interesante la elección que estamos viendo, la manera en que se ha desarrollado en esta ocasión. Desde luego, a mí en lo personal me complace la llegada de un político más profesional, más hecho, de acuerdo a los estándares de la política en los Estados Unidos. Creo yo que muchos aspectos de política exterior de los Estados Unidos en materia multilateral han sido abandonados de manera irresponsable por la administración Trump. Entonces, la llegada de un político más tradicional, más congruente con la historia de la política exterior de los Estados Unidos durante los últimos 100 años, pues llegará a la Casa Blanca a recomponer y a reorganizar las posiciones de los Estados Unidos que se habían perdido. Oye, en todo este asunto que se perdió y que Trump, por supuesto, no era un político, era un empresario con una idea clara, quizá ni siquiera cuando entró a la competencia presidencial pensaba en ganar, ¿no? Pero al final de cuentas llegó y bueno, todavía lo tenemos ahí pataleando. En todo esto, el hecho de que México no lo haya reconocido, ya no digas felicitado, reconocido el triunfo de Biden, no tendrá consecuencias para nuestro país. Bueno, es de pensarse que seguramente las habrá y que afectarán en cierta manera en el estado emocional por parte de funcionarios de la nueva administración. Sin embargo, yo confío en que la madurez de Joe Biden, o sea, un político hecho que ha sufrido derrotas y que ha sufrido la experiencia personal por la pérdida de su esposa y de sus hijos en un accidente y luego de otro de sus hijos, creo que le dan a él la suficiente madurez emocional para manejar esta situación con base en los propios méritos de la relación bilateral. Entonces, no lo considero a él como un político de rencores y de que vaya a anteponer su estado emocional sobre la relación bilateral de una manera profesional. Sin embargo, no hay que descuidar que pudiera darse por otros elementos más abajo de él, como pudiera ser a quien nombre secretario de Estado. Es decir, Sí. es cuestión de verla, pero bueno, por fortuna México tiene un cuerpo diplomático profesional que podrá conducir o manejar la relación de una manera propositiva. Sí, bueno. Sí, No, te ¿me escuchamos, te escuchan? escuchamos. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Me hablabas de la profesionalismo del cuerpo diplomático mexicano que tiene un reto por delante. Indudablemente, yo confío en mis compañeros del servicio exterior en activo que puedan manejar la relación de una manera constructiva. También considero que el talento del secretario Ebrard también sabrá manejar esa relación de una forma muy propositiva. El secretario Ebrard tiene buena relación con personalidades del Partido Demócrata, puesto que estuvo cerca de Hillary Clinton durante su pasada campaña y también cuando fue alcalde de la Ciudad de México
formó parte del grupo de los 40 alcaldes que se reunían en Nueva York bajo la dirección de Bill Clinton, ya como expresidente, lo que se llamaba la Clinton Initiative, que hablaba justamente del cambio climático y de medidas que podían tomar los alcaldes, los 40 alcaldes de las ciudades más pobladas del mundo, que podían tomar medidas de protección al medio ambiente sin que los gobiernos centrales de cada país siguieran, que realmente a nivel municipal cada alcalde podría avanzar una agenda ecológica. Entonces, esta situación le permitió entrar en contacto con personalidades del Partido Demócrata, al secretario de Plata. Entonces, pienso que él de alguna manera podrá utilizar esos hilos, esos canales para suavizar o para reconducir cualquier situación que pudiera haberse dado con este hecho de no felicitar a Joe Biden, después de su victoria. Claro que esta es una elección atípica, puesto que siempre el candidato derrotado reconocía su derrota, concedía la victoria a su oponente, y esto facilitaba la felicitación. En esta situación actual, pues Donald Trump no ha concedido, y esto ha generado dos corrientes de opinión dentro del Partido Republicano: los que piensan que debe tener el donaire y de reconocer y salir airoso por la puerta grande de la Casa Blanca, y los que dicen que no, que debe pelear hasta el último momento, y entonces llevar hasta que las consecuencias legales puedan afectar o alterar un poco los resultados, y esperar a que en diciembre, el 14 de diciembre, los El colegio. colegios electorales de cada estado puedan ya hacer la suma y declarar oficialmente quién es el ganador. Pero desde luego, este hecho, que es atípico en una elección en los Estados Unidos, irrita o molesta, causa desconfort entre el electorado americano, porque no es algo usual. El electorado americano considera que su sistema electoral es impecable y que es un resguardo de la soberanía popular y del respeto a la voluntad de los electores. Entonces, esta situación que están viviendo, desde luego que, conociendo al electorado americano como lo vi, será callado, será respetuoso en su gran mayoría, pero dentro de su interior van a estar pensando que no es correcto. No les ha de estar gustando este panorama que está proyectando el presidente Donald Trump. Estamos platicando con el embajador Ramón Shillot precisamente sobre las elecciones en Estados Unidos, la definición de Joe Biden ya como el presidente al tener el mayor número de electores del colegio, como lo establece la Constitución y el sistema democrático estadounidense. Y yo te preguntaría, con toda la polarización que se dio, porque el número de votos fue muy importante para Trump, no hay que decir lo contrario, no, tuvo muchos votos más, estoy hablando de creo que 7 millones menos que Biden, pero de todas maneras el tema, o 4 millones fue la diferencia, perdón, y con todo Sí, y esto, 4 millones. con todo y esto, Ramón, el hecho es que hoy los mercados están reaccionando favorablemente, la economía está mejorando, la gente salió a las calles a celebrar, y muchos aliados de Donald Trump pues están reconociendo también desde su posición el triunfo del demócrata. Así es. Indudablemente que es una elección muy controvertida, muy polarizada, y que desde luego hay un número de votos importantes que fueron para el candidato republicano. Sin embargo, el mensaje, el discurso del presidente electo Joe Biden es de conciliación, de reencuentro. En términos generales, en la política americana siempre preocupa en posiciones polarizantes, o como las llaman ellos a veces, divisivas. Entonces no agrada, prefieren que haya una nación unida.
Es decir, entienden que en el tiempo de elección las opiniones varían y se encuentran, pero después de la elección el interés de la nación está por encima de esa diferencia de opiniones durante el periodo electoral. Fuera de ese periodo siempre se debe de trabajar unido o con respeto a quien obtuvo la victoria. Entonces, el discurso de reconciliación y la visión que tiene de reconciliación el presidente electo Joe Biden es bueno. Segundo, pues indudablemente que hay otra corriente de opinión, pero pues también se manifestó durante el periodo electoral, pero a final de cuentas, como lo dijo el presidente electo Biden, va a gobernar para todos los americanos sin distinción de... Hay que entender efectivamente que hay una corriente radical que incluso se manifestó con armas, las milicias ultraderechistas que se manifestaron armados allá afuera de las áreas de recuento para provocar intimidación de quienes contaban los votos. Desde luego es una imagen preocupante, negativa, del fenómeno electoral en los Estados Unidos, que manda un mal mensaje al resto del mundo y que debe preocupar internamente. Entonces, estos asuntos sí tendrán que ser atendidos por el presidente electo y que la administración vea con buenos ojos que hay que superarlo. Yo aquí parto y lo digo, que siendo Joe Biden el presidente electo de más edad que llega a la Casa Blanca, indudablemente que él no va a pensar en una reelección, así lo ha dicho, y creo que su gobierno, su periodo será de transición y que pensará en crearle camino a una nueva generación más joven de políticos americanos a que lleguen a restablecer esos valores que han caracterizado a la nación americana. Y que desde luego el hecho de haber escogido como compañera de fórmula a una mujer de 50 años, Sí. hija de inmigrante jamaiquino e india, primera generación americana, pero educada en los Estados Unidos, manda un mensaje también de reconciliación muy fuerte. Para mí, es decir, ganó un presidente blanco, anglo, pero su compañera de fórmula refleja el grupo, la composición de los Estados Unidos en población actualmente. Entonces, ahí está esa minoría descendiente de inmigrantes en los Estados Unidos, educada en la Sí. cultura americana como compañera de fórmula. Entonces, ese es el mensaje más fuerte de esperanza que manda Joe Biden a todo el electorado americano y al resto del mundo. Pues la elección terminó, ya hay presidente, habrá obviamente juicios y temas, pero al final de cuentas la fortaleza del sistema estadounidense lo sacará adelante. Así es, así lo veo yo. La fortaleza del sistema electoral americano superará esta situación de las impugnaciones que haga Donald Trump. Pues, embajador Ramón Shillot, como siempre, un gusto saludarte. Muchísimas gracias por estos minutos y pues a esperar, a ver lo que venga, pero ya, hoy se cierra finalmente el tema de Joe Biden, incluso hoy dio conferencia de prensa y el tema del COVID es, digamos, su prioridad y es la prioridad de los estadounidenses. Así es, Fernando, muchísimas gracias. Saludos personales y saludos a todo tu auditorio. Gracias, muy buenas tardes. Ramón Shillot Ramírez, embajador y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Anáhuac. 14:35.